¿verdad? Dijimos que el presupuesto de capital, pues, primero, pues dependemos de los flujos de efectivo, ¿verdad? Eh, Estos flujos netos que están acá son los que me van a permitir a mí realizar tanto la evaluación financiera como la evaluación económica. Dijimos que la evaluación financiera eran las técnicas que no utilizan el valor del dinero en el tiempo y la económica las que sí utilizan el valor del dinero en el tiempo. Vimos el retorno a la inversión, que era un porcentaje que está trabajada o calculada con base en las utilidades, no en los flujos de efectivo. Estaba en un porcentaje. El periodo de recuperación de la inversión, les decía que lo vamos a trabajar en cuestión de tiempo, ¿verdad? El resultado lo tenemos que pasar a términos de tiempo. Existen tres métodos. Bueno, en realidad son dos. El tradicional, cuando los flujos son constantes y cuando no son constantes, y el de flujos descontados, ¿verdad? Pasamos a la evaluación económica. El primer método que trabajamos fue el de el BAN, ¿verdad? O el valor presente neto. Y hay tres formas de calcularlas. Vimos que el primero era usando el factor de actualización, que era esta fórmula que está acá. 5 años dura el proyecto, se aplica 5 veces la fórmula. Multiplicamos por cada uno de los flujos de efectivos y la sumatoria es la que me interesa para poder restarle la inversión y determinar si mi BAN es positivo o es negativo. Eso es en cuanto al primer método. La segunda fórmula, el segundo método es usando la fórmula, ¿verdad? Aplicar la fórmula de manera directa. Aplicar la fórmula de manera directa que nos tiene que dar el mismo resultado. Y por último, Excel, ¿verdad? Por tiempo, definitivamente nos conviene usar Excel. Usted decide cuál de las tres formas calcular el BAN utilizando el Excel. Le tiene que dar sí o sí el mismo resultado. Para al final, pues poder tomar la decisión si aceptamos o rechazamos el proyecto. En este caso, pues vemos que ambos valores del BAN resultaron positivos y como la regla era que si es mayor que 0 se acepta, ambos proyectos se aceptan. Segunda técnica, el índice de rentabilidad o la relación beneficio-costo, que no es más que dividir el valor presente de los flujos dentro de la inversión. Eso nos indica que el proyecto, en términos de porcentaje, nos va a decir cuánto es rentable o no. En este caso, para el proyecto A es de 56% rentable y el segundo es de 53% rentable. Me parece que hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Corréjanme si me equivoco, por favor. Sí, fue hasta ahí, Lick. Gracias. Entonces, la tercera técnica de la evaluación económica se refiere a la TIR. ¿Qué es la TIR? La tasa interna de retorno, que no es más que la tasa de descuento que iguala el valor presente neto. Es decir, que esta tasa va a permitir igualar la inversión a cero. Y se recuerdan que en la financiera 1 veíamos el tema del costo de capital, lo trabajamos me parece también como costo de oportunidad cuando trabajamos la parte de las políticas de crédito. Esta tasa TIR viene siendo más o menos esa tasa de oportunidad o costo de oportunidad que la empresa necesita ganar como mínimo ante cualquier proyecto, ¿sí? Es parecida a este costo de capital, ¿verdad? Pero esta tasa interna nosotros la utilizamos para evaluar proyectos, ¿verdad? Se utiliza únicamente para evaluar proyectos o para evaluar opciones de inversión, ¿sí? ¿Qué información necesitamos? Pues necesitamos los flujos de efectivo. Dense cuenta que siempre los flujos de efectivo son indispensables para todas estas técnicas. Y necesitamos el costo de capital, ¿verdad? El criterio de decisión, pues es que si la TIR, el resultado de la TIR, que tendría que ser una tasa o un porcentaje, es mayor al costo de capital, se acepta y si no, se rechaza. Hay dos formas de calcular la TIR. Veamos la primera usando el factor de actualización, ¿verdad?
Estas dos fórmulas que están acá, ven, estas primeras dos, las voy a marcar con otro color si gustan para que explicarles lo que les voy a explicar acá. Y esta, vean, estas dos fórmulas son idénticas a las que calculamos o las que utilizamos, mejor dicho, cuando calculamos el BAN. Las mismas. Nos van a servir porque eso nos va a permitir calcular la TIR, que esta sí es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para poder calcular el valor de la TIR. Entonces, primero vamos a aplicar el factor de actualización y vamos a encontrar el valor del BAN. Como el procedimiento es el mismo, ¿ven? Lo mismo bueno, antes de continuar, ¿para qué me va a servir calcular este factor de actualización? ¿Ven? Primero porque sabemos que tenemos que encontrar un factor de actualización y después tenemos que encontrar un BAN. El objetivo de utilizar el BAN acá es porque tenemos que encontrar un BAN negativo. ¿Qué significa eso? ¿Se recuerdan ustedes que cuando calculamos el BAN, la primera técnica, el resultado nos dio 41,000 y centavos? Aquí está, 41,000 para el proyecto A y 47. Y determinamos que era un BAN positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Por qué decimos que es un BAN positivo? Jóvenes, ¿estamos o no estamos? Lick podría repetirlo, me confundí un poco en eso. Otra vez. ¿Estamos todos de acuerdo que estos fueron los resultados del BPN, sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Sí, Sí, va. Entonces, el criterio de decisión es que si es mayor que 0, se acepta. Por lo tanto, estos dos resultados son mayores que 0. Por lo tanto, son positivos, ¿sí o no? sí, Sí, va. Eso lo tiene que tener claro. Quiere decir entonces que para poder calcular la TIR, yo necesito aplicar nuevamente el factor de actualización y la fórmula del BAN, solo que ahora yo necesito encontrar un BAN negativo. ¿Qué significa eso? Que tengo que encontrar un BAN que sea menor que 0. ¿Se entiende o no se entiende? Se los vuelvo a explicar. ¿Estamos claros? ¿Sí? O Sí, cuando veamos los sí, números Nick. me van a entender mejor. Gracias. Veamos pues. Entonces yo les decía, ¿se recuerdan ustedes que cuando aplicamos ahí arriba en el BAN este factor de actualización utilizamos el costo de capital de 10,20 que habíamos calculado? Ahora tenemos que encontrar una tasa que vamos a aplicar acá en esta fórmula de factor de actualización que nos permita encontrar un BAN negativo. Aquí les voy a explicar algo. Solo voy a poner aquí mi referencia. Más aquí. Vean pues. ¿Se recuerdan ustedes que cuando calculamos allá en el BAN utilizamos esta tasa de 10,20? ¿Verdad que sí? Y por eso es que nos dio este resultado. ¿Estamos de acuerdo? Si se dan cuenta, ahí es un BAN positivo. ¿Cuál es la recomendación? Que empecemos a utilizar una tasa que vaya de 5 en 5. Por ejemplo, si teníamos que nuestro costo de capital era de 10,20, empezamos a aumentar la tasa, por eso es que acá yo le tengo R2, ¿ve? De 5 en 5. Entonces, si yo le coloco aquí 15%, ¿ven? El resultado del BAN es 28,000. Por lo tanto, es un BAN positivo, no me sirve. Aumento 5 puntos porcentuales más. La tasa a 20%. Mi BAN sigue siendo positivo, no me interesa. A mí me interesa encontrar un BAN negativo. Por eso es que les digo que vamos probando de 5 en 5. Vean, sigue siendo positivo. Aquí ven, ya se está acercando. Si yo coloco aquí 35, ya me da un BAN negativo. Si regreso al 30, yo aquí ya puedo empezar a jugar. ¿Ven? Determino entonces que la tasa que me permite a mí encontrar un BAN negativo es de 31%. Pregunto antes de continuar, ¿queda claro por qué yo estoy cambiando aquí de 5 esta tasa?
Esto es clave. Este punto es clave. Por eso pregunto. ¿Queda ¿Me claro? podrías repetir, Lick? Va, con gusto. Mire, pues, voy a regresar al tema del BAN. Aquí, ¿se recuerda que el primer método que utilizamos fue el factor de actualización? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, va. Y vean, pues aquí cuando encontramos o sustituimos valores, R aquí teníamos el costo de capital que veníamos calculando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Sí, ese 10.20 me permitió a mí encontrar este BAN. Ya dijimos que es un BAN positivo. Sí, estamos claros con eso, ¿verdad? Ahora necesito yo aplicar lo mismo, solo que ahora esa tasa que yo voy a modificar acá me tiene que permitir a mí encontrar un BAN negativo. Voy a poner aquí nuevamente el 10.20, ¿ve? Este es el BAN que nosotros encontramos ahí arriba. Yo necesito encontrar una tasa que me permita calcular o encontrar un BAN negativo. ¿Cómo voy a hacer para hacer eso? Si ya tengo mi costo de capital de 10.20, la recomendación es que partamos de 5 en 5. Entonces, si ya tenía 10, ahora le voy a poner a esa tasa 15%. Si mi tasa es de 15%, mi BAN sigue siendo positivo. Repito, el objetivo es encontrar un BAN negativo. ¿Sí? Nuevamente de 5 en 5. 15 no es la tasa. Pruebo 20, tampoco. 25, tampoco. 30, tampoco. Quiere decir que si yo pongo 35, mi BAN ya es negativo, ¿ven? Pero yo necesito ser lo más exacto posible. Entonces regreso a 30, ya puedo ir para arriba, ¿ven? Entonces si yo pongo 30, mi BAN es positivo. Si pongo 31, mi BAN es negativo. ¿Quedó claro ahora por qué yo estoy modificando esta tasa acá? Sí, Lick. ¿Sí? ¿Seguros? ¿No Sí, tienen Lick. dudas? Lick, Sí. sí, pero mi duda es que ¿por qué tiene que ser negativo entonces? Ahorita le voy a explicar, no se me adelante, no se me adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora voy a calcular la TIR, no estoy calculando BAN, ¿sí? Y aquí está la fórmula de la TIR, mire. ¿Qué me pide la fórmula? R1. R1 va a ser el costo de capital. R2 va a ser esta tasa que yo encontré acá, ¿ve? R1 es la del costo capital. Necesito el BAN positivo y necesito un BAN negativo, ¿ve? Por eso es que yo estoy calculando un BAN negativo, porque me va a servir para calcularlo, o perdón, para sustituir valores en la fórmula. ¿Se entiende ahora por qué calculamos un BAN negativo? Sí, Lick. Sí, Sí, Lick. vean pues, entonces el factor de actualización, como ya vimos, tenemos que ir sumando de 5 en 5 hasta encontrar mi factor de actualización, mi nueva tasa para sustituir en mi factor de actualización. El procedimiento es el mismo, ¿ven? Entonces mi flujo de efectivo ahora va a ser negativo. Antes de calcular la TIR, todos estamos claros hasta este punto. Lo mismo es para el proyecto A, lo mismo es para el proyecto B. ¿Todos estamos claros? ¿Todos llevamos el mismo ritmo? Licenciado, yo tengo una duda. Ahí cuando Pregunta. usted cambió, digamos, usted dijo que nos fuéramos de 5 en 5. Entonces, Exacto. cuando usted llega al 35 se da cuenta de que hay mucha diferencia. Entonces ajá, diga. Entonces, ¿usted elige el 31 automáticamente o tiene que probar con los 30 puntos y tal y tal y tal? De preferencia, utilicemos aquí en ese jueguito solo números enteros, porque si yo quisiera buscar la tasa, por ejemplo, exacta, por ejemplo, aquí mire, yo le coloqué 30.5, pero sería pérdida de tiempo. ¿Ya? A mí, no sé si me explico. Ve aquí 30.30, si le pongo 30.35, ahí está el BAN negativo, ¿verdad? Pero no voy a hacer ¿cómo se llama? Entonces mejor solo utilicemos números enteros. No sé si me explico. Sí, es que esa era mi duda, saber si siempre teníamos que usar números enteros o en algunos casos iba a ser necesario implicar más decimales. Para encontrar esta tasa de R2, sí, solo utilice números enteros, por favor.
Sí, porque si lo pongo a usted a encontrar la tasa exacta, olvídese, nos llega a medianoche del 31 de diciembre, ni siquiera de Nochebuena, ¿verdad? ¿Estamos claros? Entonces, como les digo, el mismo procedimiento para el proyecto A, mismo procedimiento para el proyecto B. Yo tengo una pregunta con respecto a la Pregunte, tasa. pregunte, no tenga pena. Clic. Sí, le escucho, dígame. Pensé que no me escuchaba. Eh, esa tasa que nos da ahí, ¿viene en el ejercicio ¿Qué o tasa? tiene, o sea, o generalmente ¿R1, va a tener que ser el 31%? R1 o R2? Ajá, ¿Cuál de las dos? exactamente. ¿R1 o R2? R2. Esa usted la va a calcular, es lo que le acabo de explicar, que tiene que ir probando de 5 en 5. R2. Esa usted la tiene que encontrar, sí o sí. Ah, ya. ¿Sí? Es que se me fue la señal en esa parte. Ok, No tenga pena, muchas no gracias. tenga pena. Esa la tiene que encontrar usted. R2, para calcular la TIR, usted la tiene que encontrar, sí o sí. A usted solo le van a dar el costo de capital. Y a partir de ahí empieza, como les decía, de 5 en 5. El objetivo es que encontremos un bank negativo. ¿Y por qué vamos a encontrar un bank negativo? Porque ese bank negativo es el que me va a servir a mí para sustituir en la fórmula del TIR, ¿ve? O de la TIR. ¿Ya? Este ban positivo es el que calculamos ahí arriba en el ban. Es el mismo, ¿verdad? Entonces encontramos un ban positivo y un ban negativo. R1 les decía es el costo de capital con el que venimos trabajando. R2 es la tasa que acabamos de encontrar y N pues ya sabemos que es 5. Entonces R1 aquí es 10, ¿verdad? R2 es R2 es 31, ¿verdad? De ahí ya solo me queda operar, ¿verdad? Sí, van positivo, ahí tenemos, y el van negativo que encontramos, ¿ya? Operamos toda la fórmula y resulta que al aplicar la fórmula, el resultado de la TIR es 30.55. Para el proyecto A y para el proyecto B, 27.39. Pregunto, ¿alguna duda de cómo calcular la TIR utilizando la fórmula? En todo caso, el factor de actualización. Por el Licenciado, buenas momento no. noches. Disculpe, para terminar, R2 siempre serán rangos de 5. Sí, sí, porque, por ejemplo, aquí porque la tasa de costo de capital era bien baja, ¿verdad? Porque si yo le digo a usted utilice de 10 en 10, puede hacer que se pase. Entonces lo recomendable es de 5 en 5. Ok, está bien, ¿Sí? gracias, Lic. La ventaja de usar Excel es ese jueguito que acabo de hacer yo ahí arriba, ¿verdad? Si se dieron cuenta, como ya está todo formulado, entonces yo ya aquí ya solo sustituyo valores, ¿verdad? Pero si nos tocara a piecito cuando estábamos de forma presencial, sí, así nos tocaba que hacerlo de 5 en 5, ¿verdad? De hecho, en la central así es, de 5 en 5, porque como ya es a piecito todavía, ¿verdad? Sí, esa es la sugerencia. Como les digo, si usted quiere intentar de 10 en 10, no le quito el impulso. El objetivo aquí es encontrar un bank negativo. ¿Sí? Segunda forma, usando Excel. Yo estoy seguro que esta es la que le va a encantar a usted. Bueno, a cualquiera, ¿va? Porque nos evitamos un montón de problemas. ¿Qué necesito nuevamente? Vean, los flujos y el costo de capital. Lo voy a hacer aquí a la par para que no diga que le estoy haciendo chanchuy o que, ¿sí? ¿Qué necesito? Vean, solo necesito signo igual o signo más, colocar aquí TIR y hasta de una vez la TIR, ¿ve? Le da doble clic y me está pidiendo los valores. Entonces yo ingreso desde el año 0 hasta el año 5 y le doy Enter, ¿ve? Nada más. Eso es todo lo que tiene que hacer para el proyecto A y para el proyecto B. Si se dan cuenta, aquí no usamos el costo de capital. Lo único que aquí es donde tienen que tener cuidado, que el año 0 sí lo ingresan de forma negativa. ¿Qué pasa si lo colocamos positivo, ve? Le va a dar error.
¿Ya? Pregunto nuevamente. ¿Todos pudieron calcular la TIR usando Excel? Lick, lo puede repetir, yo me quedé en esa parte. No tenga pena, con gusto. Prefiero perder un minuto, como les digo, que quede claro a que usted se quede con la duda. Nuevamente, vamos a calcular la TIR usando Excel. ¿Qué información necesito? Los flujos de los proyectos. Eso es lo que necesito. La única diferencia es que el flujo del año 0 va a estar negativo. ¿Sí? Nuevamente, lo vamos a hacer de nuevo. Signo más o signo igual, coloca TIR, doble clic y le está pidiendo valores, ¿ve? Ingresa desde el año 0 hasta el año 5 y le da Enter. Eso es todo lo que tiene que hacer, nada más. Proyecto A, proyecto B. Usted decide qué quiere usar, si quiere usar la fórmula y el factor de actualización o si quiere usar Excel. Usted decide, yo no tengo ningún problema. Eso sí, por favor me deja los datos, así como se los estoy mostrando acá, ¿ve? Los flujos, ¿verdad? Y ahí ya reviso su fórmula, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo, estamos todos con el mismo resultado. Sí, estamos bien. Es que me preocupa su silencio, que Sí, se sí, quedan licenciado, callados. gracias. Todos estamos en sintonía, a todos les dio el resultado. Les pregunto porque no quiero pasar este tema, porque este tema es bien importante. En la financiera 4 yo ya no vuelvo a repetir este tema. Yo asumo que ya lo saben, entonces este tema ya solo es un refresh el que yo doy, ¿verdad? Entonces sí necesito que haga sus apuntes, sus anotaciones, porque este archivo que usted está haciendo nos va a volver a servir en la financiera 4. Pregunto nuevamente, y perdón que suene repetitivo, ¿está claro? Sí, Lick. Va, gracias. Este tema que está acá yo no les mandé foto, ¿verdad? Pero se los voy a dejar acá, el que lo quiera hacer, lo puede hacer. ¿Cómo sé yo que lo que hice está bien hecho? Es decir, yo ya calculé la TIR. Ah, bueno, antes de eso les voy a explicar algo, ¿ven? Cuando usamos la fórmula, nos dio 30-55. Al usar Excel nos dio 30-35. Vemos una pequeña diferencia, ¿verdad? ¿Quién me dice, si me ha puesto atención en lo que hemos hablado, quién me dice por qué es la diferencia entre una y otra tasa? Obviamente la de Excel es más exacta. La de Excel es más exacta porque sí usaron decimales. Nosotros redondeamos el valor a 31 porque usted dijo que usáramos Exactamente. enteros. Exactamente. Por eso es la diferencia. Entonces no se vaya a asustar si no le da lo mismo ahí. Pero exactamente esa es la diferencia. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces vean, pues, ahora sí ya les puedo explicar. ¿Cómo sé yo si esa tasa que yo calculé de la TIR es exactamente la correcta? Es bien sencillo comprobar si es o no es la correcta. Para ello, pues vamos a utilizar la fórmula del BPN o el segundo método que utilizamos para calcular el BPN, ¿ve? Y en vez de utilizar aquí en la TIR, perdón, en esta fórmula de R que era originalmente, vamos a utilizar la TIR que calculamos. En este caso voy a utilizar yo la de 30-35, ¿ve? La que calculamos usando Excel. Y de ahí aplicamos idéntico todo, ¿verdad? Y sí o sí, el BPN me tiene que dar 0. ¿Por qué? Recuérdese lo que dice la teoría. Voy a regresar aquí a la teoría, ¿ven? Es la tasa de descuento que iguala el valor presente neto a 0. Entonces, en el examen no es obligatorio hacerlo, que conste, de una vez se los advierto. Pero usted lo puede hacer para que usted esté tranquilo, que si lo que usted está calculando está bien hecho. La TIR calculada, usted la ingresa en esta fórmula. Aquí el resultado del BPN tiene que ser sí o sí a 0. Ah, sí, aquí está la nota, ahí se las había dejado. ¿Queda claro cómo hacer la prueba de la TIR?
Sí, ¿Sí? Va. Como les digo, en el examen o en el laboratorio no es obligatorio. Solo para que usted esté seguro de lo que usted hizo, de lo que usted realizó, de lo que usted calculó, está bien hecho. Si aquí no le da 0, es porque su tasa está mal calculada y tiene que ir a revisar, por favor. Lo mismo para el proyecto A, vean, lo mismo para el proyecto B. Obviamente con su TIR, ¿verdad? ¿Dudas con la TIR? No, licenciado. Vale, perfecto. Entonces ya vimos 3 técnicas de evaluación económica. Regularmente allá en la central, aquí termina este tema. Yo les doy un valor agregado colocando o calculando la TIR modificada. ¿Qué es la TIR modificada? Es igual que la TIR, solo que ahora va a ser una tasa más exacta. La teoría dice lo mismo, es la tasa que iguala la oportunidad a 0 y esta tasa es más exacta que la anterior, ¿verdad? Actualmente los que evalúan proyectos o opciones de inversión utilizan también la TIR modificada como criterio de decisión. Repito, allá en la central este tema no lo dan. Yo acá sí lo doy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, antes de eso, ¿qué necesitamos? Nuevamente, vean los flujos de cada proyecto y nuevamente el costo de capital. Eso es clave en este tema. Hay 2 formas de calcularla. Utilizando la fórmula, ¿verdad? Que esta es la fórmula. TIR modificada es igual al valor futuro dividido el valor presente. Todo eso elevado a la 1 partido n a la menos 1. ¿Qué datos necesitamos entonces para sustituir valores en la fórmula? El valor presente ya lo tenemos, ¿sí? Que sería la inversión inicial. Es este que está acá en negativo. Entonces solo me faltaría calcular el valor futuro porque 1 es constante, n ya conocemos, este 1 es constante. Entonces tengo que calcular el valor futuro. Si gusta me pone atención acá para que me entienda cómo calculamos el valor futuro. ¿Sí? Tomamos las imágenes, ya las tienen, o si usted quiere, pues va haciendo su anotación. Voy a poner aquí esto con este color. Vean, voy a partir de acá, con una línea de tiempo nuevamente. Año 0, año 1, 2, 3, 4, 5. Año 0, los 75,000. Estoy hablando del proyecto A. Y los flujos de cada año de 31,000. Como me está pidiendo la fórmula que encuentre el valor futuro de estos flujos de efectivo, ¿ven? Es decir, que este flujo de 30,000 yo lo lleve al final del año 5 a una tasa que regularmente es el costo de capital, ¿ven? Le voy a poner los decimales acá. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos flujos de efectivo yo los tengo que llevar al final del año 5. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues simple y sencillamente aplicando la fórmula de 1 más R, ¿verdad? Elevado a la N. Esta fórmula que está acá es la que está acá, ¿ven? Este sería como su factor de actualización. Entonces, repito nuevamente, necesito llevar cada uno de estos flujos al final del año 5. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues sencillo, aplicando esta fórmula, ¿ven? Iniciemos. Empiezo en el flujo del año 1. El flujo del año 1 es de 31,000, ¿ven? Lo voy a multiplicar por este factor. 1 es constante más R, que dijimos que era el costo de capital, elevado a la 4. ¿Quién me dice por qué lo elevo a la 4 y no a la 5? No tengan pena de equivocarse. Vean pues, bien sencillo. Porque el flujo efectivo empieza desde los 31,000, ¿no? No.
Vean, pues estoy en el flujo del año 1, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos que llevar los flujos al final del año 5. Este flujo es al final del año 1. ¿Cuántos años faltan para llegar al final del año 5? Faltan 4 años. ¿Me explico? ¿Se entiende? Porque el primer flujo, que es al final del primer año, yo lo tengo que llevar al final del año 5. Entonces, del año 1 al año 5, faltan 4 años. Por eso es que el primer flujo yo lo elevo a la 4. ¿Estamos claros con eso? Sí, ¿Sí? Lo mismo es con el flujo 2, ¿ven? Solo que ahora el flujo 2 ya no va a ser a la 4, sino que va a ser a la 3. El año 3 a la 2, el año 4 a la 1 y el año 5, como ya está al final del año 5, entonces solo aplico 0. Si usted quiere seguir utilizando la fórmula, dice no, pues solo lo copia. ¿Sí? Entonces, si usted multiplica el flujo de efectivo por este factor elevado a la n, ¿verdad? Yo aquí apliqué la fórmula de potencia de una vez, ¿ven? Multipliqué 31,000 por la fórmula de la potencia y me dio 31,000. 34,000 para el año 2 y así sucesivamente. Pregunto, ¿todos tienen estos mismos resultados? Supongo que lo están haciendo de una vez, supongo. Pregunto, ¿todos llegaron al mismo resultado? ¿Ese silencio es un sí o es un no? O tal vez es posible. Vale. Voy a suponer que sí, porque nadie me dice lo contrario. Entonces ya llevé cada uno de estos flujos que eran de 31,000 al final del año 5, que representan estas cantidades. Al final a mí lo que me interesa es la sumatoria de esos valores futuros. ¿Por qué? Porque esa sumatoria es la que yo voy a sustituir en la fórmula de la TIR modificada. ¿Ve? Valor futuro, que son estos 190,000 dividido el valor presente que dijimos que era el valor de la inversión inicial. Aquí primero divido, después lo elevo a la potencia. Primero tengo que respetar esa división de 1 dividido 5. Elevo a la potencia y por último voy a restar, siempre respetando la jerarquía de las operaciones. Y me va a dar como resultado 20,43. ¿Alguna duda? Claro como el agua a los aposentos. O cuando llegue el laboratorio ya van a estar las dudas. Hoy están muy callados. Ahí le voy a preguntar. Diga. Ahí le voy a preguntar en el laboratorio. Ah, perdón. Me imagino que sí. Vale, gracias. ¿Cómo hacemos la prueba? Lo mismo como hicimos el TIR, ¿ve? Aplica de una vez, ¿verdad? El valor presente con la nueva tasa, ¿verdad? Y le tiene que dar sí o sí 0, ¿verdad? Esa es la prueba de que la TIR modificada es la TIR del proyecto. ¿Sí? Mismo procedimiento para el proyecto B. Cada uno de los flujos yo los tengo que llevar a un valor futuro con la tasa, en este caso del costo de capital. Obtenemos la sumatoria y esa es la tasa que yo voy a utilizar acá. Perdón, la sumatoria que es la que voy a utilizar acá. Aplico todo el procedimiento de nuevo y tenemos que la TIR modificada del proyecto B es de 19,93. Y ahí está su respectiva prueba. ¿Sí? Aquí le dice tasa, solo le modifican por la TIR modificada. Eso es usando la fórmula. Y está el camino fácil, digámoslo así, usando Excel. Le voy a explicar a usted 2 formas de calcular la TIR modificada.
usted decide cuál quiere aplicar. ¿Sí? Entonces aquí vean qué datos necesito. Nuevamente los flujos con el año 0 negativo y el costo de capital. Lo voy a hacer aquí a la par nuevamente. Espero que lo vayan haciendo aquí a la par mía. ¿Sí? Más o signo igual TIR M, ¿verdad? Ahí está TIR M, doble clic y me está pidiendo los valores. Ingreso nuevamente los valores, ¿verdad? Punto y coma, y me está pidiendo la tasa de financiamiento, que en este caso es esta, punto y coma, y la tasa de reinversión es la misma tasa. Usted le da Enter y le va a dar el mismo resultado. Aquí se corrió. Entonces hagámoslo. M, valores, tasa de financiamiento y tasa de financiamiento. ¿Sí? ¿Todos tenemos lo mismo? ¿A todos les dio el resultado? ¿Estamos bien, jóvenes? Bueno, segunda forma de calcular la TIR modificada. Ahora lo voy a hacer acá. Para calcular la TIR modificada necesito estos datos, ¿ven? Para cada proyecto. N, que es 5, el valor actual, que en este caso es negativo de 75,000 que ya vimos, y el valor futuro de 190,000 que calculamos anteriormente. ¿Sí? Tanto para el proyecto A como para el proyecto B. Ahora voy a utilizar, vean, la fórmula de tasa. ¿Sí? Más, colocan tasa, dan doble clic y me está preguntando NPER. 5, me está preguntando el pago, que es de una vez está en negativo, ¿verdad? Y me está preguntando el valor actual, que ese creo que le vamos a colocar 0 y el valor futuro acá. Le damos Enter. Ya creo que ya vi dónde está el error otra vez. Tasa. N. En pago le vamos a colocar 0 y en valor actual es 75 y en valor futuro es esta cantidad. ¿Sí? Lo mismo para este otro proyecto. Dos formas diferentes de calcular la TIR modificada. ¿Cuál va a ser usted? La que a usted se le haga más fácil. ¿Estamos bien? ¿Alguno tiene duda? ¿O se le activó el micrófono? Lick, perdone, ¿podría repetir cómo calculó esto usando Excel? Es que me falló la señal. ¿Las dos formas o solo una? Las dos, perdón. Voy a borrar aquí, vea. Necesitamos los flujos y el costo de capital. Voy a ingresar a Excel más o signo igual, TIR M, doble clic, me está pidiendo valores, ingreso desde el valor 0 hasta el valor 5. A mí me está pidiendo punto y coma, la tasa de financiamiento es el costo de capital, punto y coma, la tasa de reinversión es el costo de capital. Le doy Enter y automáticamente me va a sacar el resultado que necesitamos. ¿Sí? Y jalamos para el proyecto B el mismo procedimiento. ¿Sí? Voy con la segunda forma. Para eso necesitamos estos tres datos, ¿ven? N, valor actual y valor futuro. Para eso voy a utilizar la fórmula de tasa, doble clic, NPER, punto y coma, en pago voy a colocar 0, valor actual ahí está el 75 y en valor futuro la cantidad correspondiente. Y eso es todo lo que hay que hacer. ¿Estamos bien ahora? Sí, licenciado, gracias.
¿Alguien tiene otra duda? Bueno, no hay dudas, entonces terminamos la evaluación económica. Esta parte no la van a encontrar tampoco ni en el libro. Bueno, en el libro sí está, pero está por fases, ¿verdad? Por partes. Tampoco lo van a encontrar así, va, en un resumen. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tomar decisiones. Ya calculamos cada una de las técnicas, tanto en la evaluación financiera como en la económica. Y aquí están los resultados de cada una de las técnicas, ¿ven? ¿Qué es lo que hablábamos en la clase anterior, verdad? El objetivo aquí es evaluar, ¿verdad? ¿Cuál de los dos proyectos es lo que más le conviene a la empresa? ¿Sí? Entonces, veamos. Si gustan, por favor, corroboran que estos sean los resultados de todo lo que hemos hecho. Entonces, en la evaluación financiera, el ROI fue de 40% para el proyecto A y para el proyecto B fue de 58.33. Aquí esta columna que dice empresa es como que los requisitos o las condiciones de la empresa. En el caso del ROI, es la misma tasa del costo de capital. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si este valor es mayor que este, se acepta el proyecto. Si es menor, se rechaza. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra decisión? ¿Ve? Ambos proyectos se deben aceptar. ¿Por qué? Porque son mayores al costo de capital que requiere la empresa. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, va. ¿Qué pasa? Ahora yo les voy a hacer estas preguntas, aunque aquí ya está con la respuesta, ¿ve? Si los proyectos son mutuamente excluyentes, ¿qué proyecto elegirían ustedes? Solo con estos dos resultados. Recuerden que ahorita estamos acá, ¿ven? En esta técnica. Si el proyecto es mutuamente excluyente, ¿cuál de los dos proyectos elegirían ustedes? Elegíamos el proyecto A ¿Por qué? porque es mejor comparado con el índice que ya tenemos de la empresa, que era 2.5. No, estoy en el ROI, estoy en el Ah, ROI, pensé que, perdón. estoy en el ROI. Escogeríamos el B ¿Por qué? porque el porcentaje es mucho mayor que el de la, bueno, al menos Exactamente, Ujú. exactamente, ¿verdad? Entonces yo aquí le coloqué, depende de la empresa, pero si solo vemos esta técnica B, yo voy a elegir el proyecto B. Sí, se entiende eso, ¿verdad? ¿Qué pasa si son proyectos independientes? Es decir, la empresa tiene el suficiente efectivo para hacerle frente a los dos, entonces bien puede elegir los dos. Ahora, si son independientes, la empresa decide si por el A o el B, el que guste. No hay ninguna restricción en ese sentido. Sí, ¿por qué les digo esto y por qué les puse este ejemplo? Porque regularmente así vienen las evaluaciones y le dicen a uno, si el proyecto es mutuamente excluyente, ¿cuál sería su decisión? O si el proyecto es independiente, ¿cuál sería su decisión? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Ahora sí, paso a la segunda técnica, el periodo de recuperación de la inversión. El proyecto A nos dio 2.42, el B nos dio 2.95. El PRI de la empresa es 2.5. En este caso vemos que el criterio de decisión es que si el resultado del PRI es menor que el de la empresa, se acepta. Si es mayor, se rechaza. Entonces, por eso es que vemos que aquí la decisión es aceptar el proyecto A. ¿Por qué? Porque es menor que lo que la empresa requiere. ¿Queda claro esa parte? Paso a la evaluación económica entonces. Valor presente, vean, 41,000 para el proyecto A. Y aquí están los resultados que acabamos de calcular. Aquí no hay, digamos que un estándar de la empresa, no hay, ¿verdad? Entonces aquí la decisión va a ser
con base a los criterios de decisión que veíamos en cada una de las técnicas. Esos criterios de decisión, por favor, si se las tienen que aprender o se las tienen que anotar por ahí y las tienen que tener siempre a la mano. Criterio de decisión para el VPN. Si el VPN es mayor que 0, se acepta. Por lo tanto, aquí ambos proyectos se deben aceptar. Si el proyecto es mutuamente excluyente, aceptamos el proyecto B. ¿Por qué? Porque su resultado es mayor que el proyecto A. ¿Estamos de acuerdo? Y en las 4 técnicas, si es independiente, depende de la disponibilidad de fondos. ¿Sí? Índice de rentabilidad. Si es mayor que 1, se acepta. Si es menor, se rechaza. Por lo tanto, ambos se aceptan. Si son mutuamente excluyentes, se acepta el A. ¿Por qué? Porque va a tener una tasa de rendimiento mayor que el proyecto B. Tasa interna de retorno. Si es mayor que el costo de capital, se acepta. Si es menor, se rechaza. Por lo tanto, ambos se aceptan. Si son mutuamente excluyentes, aceptamos el A. ¿Por qué? Porque voy a ganar más de lo que la empresa exige. TIR modificada, mismo criterio de decisión. Ambos se aceptan, pero voy a aceptar el proyecto A. ¿Se entiende cómo vamos a tomar la decisión? Licenciado, buenas noches, gusto saludarlo. Gracias, diga. Buenas noches, diga. Mire, pues yo sí lo apoyo, pero está un poquito difícil eso. Pero... ¿Por qué? La verdad. Diga, no le escuché. Nick, disculpe. Sí, diga. En el índice de rentabilidad, si es mayor que 1, se acepta. Eso ya lo trabajamos en la técnica. No, Aquí pero está, lo mira. que digo ahorita aquí. Eso le digo, eso ya lo trabajamos en la técnica. O sea, voy a regresar. Voy a regresar. Vamos a ver, aquí está, mire. Yo le digo que en cada técnica vimos el criterio de decisión. Yo lo que hice solo fue un recordatorio de lo que estábamos trabajando allá en el resumen. Ah, ya, Lick, gracias. ¿Sí? Por eso le decía, en el VPN, si es mayor que 0, se acepta. Si es menor, se rechaza. La relación beneficio-costo, si es mayor que 1, se acepta. Si no, se rechaza. En la TIR, si es mayor que el costo de capital, se acepta. Si no, se rechaza. En la TIR modificada, igual. Si es mayor que el costo de capital, se acepta. Si no, se rechaza. Entonces, lo único que hice aquí fue hay que recitarles de nuevo los criterios de decisión. Pero no sé quién me habló antes, no entendí qué me preguntó, dijo. Si me puede repetir, por favor, porque solo sí lo apoyo, me dijo, pero de ahí ya no le escuché nada. Bueno, entonces vean pues. Aquí hicimos todos los cálculos. Aquí tomamos una decisión, pero si fueran mutuamente excluyentes o si nosotros nos pidieran tomar la decisión, pregunto yo a la general, ¿qué proyecto elegirían ustedes con base en todas las técnicas? ¿Cuál proyecto elegirían? Seguramente lo mismo que tú. No sé quién tiene activado su micrófono ahí. Pues sí, jóvenes, pregunto. ¿Qué proyecto elegirían? No. Sí. Digamos que... Bueno, entonces dedocráticamente. Miremos quién está en clase, pues. Tal vez el proyecto A, Gracias, Daniela. ¿Por qué cree usted? porque presenta mejores resultados en la mayoría de los De los indicadores. de las evaluaciones. Exactamente. Muchas gracias, Daniela. Así es. Entonces vean, pues, ¿cuál es el objetivo de esta técnica, de este tema nuevamente?
El presupuesto de capital lo que hace es evaluar opciones de inversión, puede ser proyectos, ¿verdad? Tenemos que aplicar las técnicas tanto para la evaluación financiera como para la evaluación económica y depende de los resultados de estos indicadores, vamos a tomar una decisión. Lo hicimos de forma individual, una por una, ¿verdad? Pero al final tenemos que tomar una decisión con base en los resultados de todos los indicadores. Por lo tanto, como muy bien lo mencionaba Daniela, vemos que el que presenta mejores resultados es el A. ¿Por qué? Porque el periodo de recuperación es menor que lo que requiere la empresa y todos estos indicadores, a excepción del primero, son mejores que el proyecto B. Por lo tanto, nuestra decisión final sería recomendar a la empresa que invierta en el proyecto A. ¿Se entiende el tema, jóvenes? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Está más alegre la novela, creo yo. Licenciado, y asumiendo que ambos tuvieran una cantidad de valores similares, por ejemplo, digamos que en comparación el proyecto A tuviera 3 indicadores favorables y el B tuviera 3 indicadores favorables. Ajá. ¿Hay alguno en específico que nosotros podamos decir, este tiene más peso dentro de la jerarquía? Claro, buena pregunta. Gracias por su pregunta. Si en dado caso, es muy difícil, ¿verdad? Se va a basar usted en, bueno, voy a quitar la TIR modificada, ¿verdad? Porque la mayoría de libros no utilizan la TIR modificada. Entonces su criterio sería sobre el BAN y sobre la TIR. Y va a tomar como base la evaluación económica. Si usted toma la evaluación financiera, recuérdese que estas técnicas no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. A los inversionistas sí les interesa esa parte. Por lo tanto, si en dado caso tuvieran indicadores idénticos, usted se va a basar siempre en los valores que presenten mayores tanto para el BAN como para la TIR. Pero como estamos en el curso de Financiera 2, sí vamos a tomar en cuenta también la TIR modificada. No sé si le respondo a su pregunta. Sí, muchas gracias. ¿A alguien más? Bueno, entonces vean pues, si ya no hay dudas, hasta aquí llega el segundo tema que vamos a evaluar en el examen. Ya solo nos falta el tema del apalancamiento financiero. Entonces ese tema lo voy a trabajar el día lunes porque no les he mandado a ustedes todavía las fotografías de la resolución del mismo. Entonces prefiero mandarles la resolución para que usted ya adelante para el día lunes sus formatos. Sí, entonces si no hay dudas, entonces yo lo dejaría hasta acá el día de hoy.